toda la vida. Lo que pasa es que ahora los que están no lo tienen, que es otra cosa. Paco, que veo que quiere intervenir con lo del trasvase. Bueno, ya no con lo del trasvase, sino redundando en los precios, o sea, en lo que se están metiendo con nosotros, precisamente con el agua, pues el precio de la electricidad de los pozos ha subido una media de un 40%. O sea, si empezamos a mirar, nos suben un 52% el mantenimiento del regajo, nos suben un 40% el precio de la luz para el suministro del agua, nos hacen poner contadores y quieren que nosotros lo supervisemos, lo apuntemos, lo hagamos y hagamos de gestores, hagamos de cobradores y hagamos de todo, menos de agricultor, pues creo que es un abuso y un despropósito por parte del gobierno. O sea, estoy convencido de lo que ha comentado Cristóbal, de que lo que quieren es castigarnos y a ver si abandonamos ya de una vez por todas. Y creo que están completamente equivocados, porque como hemos comentado antes, lo que interesa en cualquier casa, lo primero que hace una familia con el sueldo es comprar comida. No compra un florero y un ramo de flores, lo primero que compra es comida. Y entonces lo primero que tenemos que tener en una nación es el sector primario, que no nos falte. Y aquí parece que se han vuelto locos y el mundo esté al revés. O sea, piensan en otras cosas menos en el sector primario. Han liberalizado el mercado, Dicen que han liberalizado el mercado, pero yo creo que todos los de la mesa coincidiremos. El mercado se ha liberalizado en el teléfono, que sí que ves una competencia entre compañías telefónicas y cosas, pero en el mercado eléctrico han liberalizado las formas de hacer las facturas y han generado empresas que unas son comercializadoras, aunque sean de la misma empresa que genera la electricidad, y se ha montado un teatro que es impresionante. La verdad es que las facturas de las distintas compañías a la hora de valorar la energía se hacen de distinta forma, pero al final el precio es el mismo. Luego eso no es un libre mercado. Y si además en ese mercado que ahora hay por la fluctuación del petróleo, que es la que marca el precio de la luz, íbamos a tener en la tensión media una rebaja del 2% este mes de julio, ahora resulta que este mes, al mismo tiempo que las compañías eléctricas anuncian una rebaja del 2%, el gobierno dice que va a subir el peaje por conducir la luz por los hilos de alta tensión y por lo tanto ahora resulta que en el precio final el consumidor va a pagar lo mismo. Entonces el mercado baja, el gobierno sube, el gobierno recauda más. Esto me imagino que es el principio de la subida de impuestos, que la van a disfrazar de muchas formas, que al final también subirán los impuestos y que pagaremos impuestos por todas partes para pagar pues los gastos que se están haciendo más o menos acertados, porque no voy a entrar en hacer otras valoraciones, porque no voy a entrar. Pero creo que quemar el dinero sacándolo de los bolsillos de quien lo tiene muy difícil, hay que pensárselo antes y a ver en qué se gasta el dinero también. A mí hay otro aspecto que también me gustaría abordar, ¿no? Estamos hablando de la producción citrícola en este caso, la producción en el campo. Lo que sí que deberíamos pensar, ¿no?, que es un tema también pues, vital, es que si dejamos de producir, y esto no lo estamos teniendo en cuenta ahora porque todavía tenemos producción, sí que estamos hablando de esa merma de terrenos agrícolas, están abocados a desaparecer si la cosa no cambia. Yo espero equivocarme de verdad y que la cosa cambie y que la agricultura no desaparezca jamás porque es un sector primario, pero si esa producción desaparece, los precios van a subir. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ese producto nosotros, entonces tendremos que pasar, como se dice literalmente, por el aro, y eso es un aspecto básico que ahora mismo no lo pensamos porque todavía tenemos producción citrícola y producción de hortalizas y producción en la medida en la que la tenemos, dejando ya aparte la calidad porque sabemos que es producto de la tierra, pero luego será otro problema añadido. Nos subirán los precios y como tendremos que comer, tendremos que pasar por ahí, valga lo que valga. Es otro problema. Efectivamente. Independientemente de la calidad, que será peor seguro también. Seguro, claro, volvemos otra vez a lo mismo. Indiscutiblemente, tened en cuenta que los comercios que adquieren las naranjas de los agricultores, cuando el precio parece que se estabiliza el mercado, en sí traen unos vagones de Egipto o de Marruecos o de Sudáfrica, según el momento, y hunden el precio aquí para tener producto a precios baratos. Esta situación está trayendo
el que haya un envejecimiento muy grande de la población de los agricultores en el campo, que los hijos de los agricultores no vayan a ser agricultores. Es muy difícil encontrar un joven que se incorpore en este momento, que Valencia, quizá en España sea la zona peor situada. Sabéis que la huerta valenciana es muy antigua, hay mucho minifundio, hay mucha parcelación, eso te da menos armas para competir con las grandes superficies andaluzas o murcianas o extremeñas. Y esta circunstancia va contra nosotros también. Entonces, si el gobierno no corta esta situación y empieza a analizar la rentabilidad, va a haber un abandono humano, una pérdida de valores, digamos, rurales, un abandono de tierras con el consiguiente deterioro medioambiental, un aumento, como está viendo ya, de incendios a las puertas de los pueblos, un aumento de ratas, de mosquitos, de serpientes, de conejos, que ahora es espectacular la subida que hay con esos conejos extranjeros que han traído, que se reproducen una barbaridad. En algún momento la vía del AVE o alguna autopista se va a hundir, porque hay que ver lo bien que hacen las galerías, y ahí están protegidos. En definitiva, este abandono es una situación verdaderamente negativa. Si al final tenemos que depender de las importaciones de Sudáfrica, de Uruguay o de Argentina, o de Turquía o de Egipto, alguien se va a equivocar. Cuando más lejos está el país, más seguridad tienen que tener en el precio. Y desde luego tienen que ser envíos grandes para ser competitivos. Esas producciones cada vez están más en manos de multinacionales, que al final nos harán pasar por el aro a los consumidores, porque los grandes distribuidores del alimento y del comercio en Europa serán las multinacionales, que tendrán tantos por ciento en esas empresas de producción, con lo cual lo dominarán todo y desaparecerán los pequeños mercados, las pequeñas tiendas, y habrá un deterioro de calidad impresionante y un precio que podría ser abusivo. El oro a nivel de valor del futuro va a ser el agua y los alimentos. Y 2.000 millones de habitantes más dentro de 40 años nos van a pesar como una losa. O entendemos eso y empezamos a tomar medidas ya, o desde luego esa huerta tan bonita que tenemos a las puertas de Valencia, a las puertas de nuestros pueblos, en cualquier lugar, ese alimento con frescura que se recoge como la tira de contar por la noche para venderlo en las fruterías o en las tiendas o en el mercado central o en el mercado que sea por la mañana del día siguiente, eso pasará a ser historia. Se quedará como la huerta museo visitable. Exactamente. Un trocito en Alboraya. Pero los agricultores no vamos a estar en una reserva india, no, que de eso no está, ni estamos dispuestos a ser un zoológico. ¿Por qué la globalización afecta de manera tan negativa en cuanto a agricultura se refiere, tanto a nivel valenciano como español? Y no podemos aprovechar esa parte que también tiene una cara positiva, que podría ser la de exportar todos a una, vender y sacar un rendimiento extra. ¿Por qué importamos lo negativo y no podemos exportar lo positivo? ¿Dónde está el problema? Bueno, la Organización Mundial de Comercio